Hola, bienvenidos una vez más a este círculo de lectura de la Biblia cronológica de la Reina Valera. Estamos una vez más reunidas aquí, varias familias a lo largo de Estados Unidos, de México. Ahora ya se integró alguien de Honduras y bueno, esto está creciendo y es motivo de estar celebrando y felices porque Dios expande su palabra, porque esto es algo acerca de Dios, acerca de su palabra, no acerca de mi vida, de lo mío, de lo de nosotros. Esto es acerca de Dios y pues esto es bueno para mí, es motivo de estar feliz, contenta, celebrando que estamos creciendo, ¿verdad? Y que esta palabra se expanda dice la palabra de Dios, hasta los confines de la tierra. Amén. A veces uno no sabe a quién le pueda llegar el que estemos platicando, el que estemos comentando acerca de los versículos y capítulos de la Biblia. Esta semana vamos a ver acerca de Levíticos 25, Levíticos 14, Números 19, Levíticos 27 y Números 35. Voy a empezar para no tomar mucho tiempo porque a veces hay mucho que decir. En Levíticos 25 se habla, me parece que es acerca del jubileo. Entonces el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, habla a los hijos de Israel, diles cuando entréis a la tierra que yo os daré. Bueno, déjenme leer el versículo 4, así me voy acordando. Pero el séptimo año sí, es el jubileo. El séptimo año, la tierra tendrá completo descanso, un reposo para el Señor. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Fíjense, esto yo no lo había visto antes. Sabía que era el séptimo año, se daba libertad a los cautivos y se podían regresar a sus tierras y todo. Pero aquí esto me llamó a mí la atención porque todo un año la tierra no se trabajaba. No había de que, ¿cómo se llama? Plantaban frutos y segaban, o sea, nada durante un año. Y la Biblia, esta nuevecita que le regalaron a mi hijo, dice que dejar descansar la tierra en cada 7 años, durante un año completo. A esto se le llama año sabático. Yo creo que ustedes han escuchado mucho, me quiero tomar un año sabático. A esto se refiere, a este año de descanso que está en la Biblia. De ahí salió dijéramos, ese nombre, esa terminología de un año de descanso. Y este año sabático dice que en dejar descansar la tierra, dice que ayudaba a reducir el sodio de la tierra y hacía que se reconociera que la tierra es del Señor. Entonces, me llamó la atención eso y ahora sí que científicamente dice esta Biblia que la tierra como que se limpia un poco, se reduce el sodio. Y bueno, ese fue uno. El versículo 10 del mismo capítulo 25. Y esto, en el último se los mandé. Bueno, dice, así consagraréis el quincuagésimo año y proclamaréis libertad por toda la tierra para sus habitantes. Será de jubileo para vosotros y cada uno de vosotros volverá a su posesión y cada uno de vosotros volverá a su familia. O sea, el quincuagésimo me parece que era cada 50 años. La gente recuperaba sus propiedades. O sea que bien interesante. Bien interesante porque en 50 años, ¿cuántas generaciones habían pasado?
y estas generaciones volvían a recuperar las casas de sus abuelos. Aquí en la Biblia esta que se llama Apologetics, que es la Biblia que, que le regalaron a mi hijo, dice, el año sabático anuncia que cuando la creación será liberada de la esclavitud, de la corrupción. Esto es lo que dice aquí, es como lo que simboliza también eso, el, la libertad de la esclavitud, de la corrupción. Y en el versículo del 29 al 55, esto habla acerca de la esclavitud. ¿Se, ¿se acuerdan que habíamos comentado? Eso lo puse. Acerca de por qué Dios había permitido acerca de la esclavitud. ¿Se acuerdan que estábamos ahí viendo? Porque aquí dice, se lo voy a leer un poquito, como dice aquí, el 30 y 29 me parece. Si un hombre vende una casa, vivienda, no, ese es no, aquí es que una cosa son las posesiones, pero aquí dice, y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, fíjense, se vende a ti, no lo someteráis al trabajo de esclavo, estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino, él servirá contigo hasta el año del jubileo. Entonces, aquí el Señor lo que hizo fue regular las reglas acerca de la esclavitud, porque en aquellos años del Antiguo Testamento era una práctica que se hacía, no nada más con el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, todos los pueblos, eso era lo que se hacía cuando la gente empobrecía tanto, en vez de que los llevaran ante un juez y los metieran a la cárcel por no poder pagar sus deudas, lo que hacían ellos era venderse y así pagar su deuda. Pero imagínense, por ejemplo, por eso fue que me llamó la atención y lo puse en el chat. En otros pueblos como Egipto, pues ellos eran esclavos pero el resto de su vida, no había manera de ser libres. Pero aquí el Señor les da la libertad al séptimo año y regula, ¿no? Les dice cómo los traten, como a un jornalero, como a un trabajador. Entonces, volvemos a ver que la ley de Dios es benévola, es para regular y para dar un trato más humano a las personas. Y bueno, pues eso fue lo que me llamó la atención de este capítulo 25. No sé si alguien quiera comentar algo acerca del mismo capítulo o preguntas, comentarios. Sí, yo. Ah, yo estuve viendo la Biblia de MacArthur. Ah, Apologetics, en español es apologética. Este, y pues a mí lo que me gustó mucho, bueno, lo que se me hizo muy, muy interesante es que habla del versículo 8 al 55, hace un resumen como en el cuadro histórico, donde dice que el año del jubileo incluía la liberación de las deudas y de la esclavitud de toda clase. Todos los prisioneros y cautivos eran liberados, los esclavos eran manumitidos y los deudores eran absueltos, que era lo que venías diciendo, yo. Todas las propiedades eran devueltas a sus propietarios originales. Este plan refrenaba la inflación y moderaba las adquisiciones. También daba una nueva oportunidad a aquellos que hubieran sufrido tiempos difíciles. O sea que económicamente era un modelo económico, o sea, no nada más como vemos, bueno, más adelante vamos a ver lo de la redención, sino que también es un modelo económico donde la inflación que cuando todo empezaba a carecer, se frenaba. Entonces, bueno, eso me llamó mucho la atención.
Luego dice en el versículo 23, bueno, es que en realidad esta Biblia tiene este, muchísimos comentarios de varios versículos, pero solo escogí 3. Dice que en el versículo 23 hace referencia a la tierra mía es. Dice que Dios posee la tierra y todo lo que en ella hay. En realidad, el pueblo de Israel era solo arrendatario de la tierra por gracia del Señor. Por ello, la propiedad de la tierra era cosa temporal y no permanente. O sea, eso me llamó la atención. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener una tierra, a tener un lugar, a tener una casa, a tener una posesión, una parte de la tierra, ¿no? Decir, esta es mi casa o este es algo que yo necesito, ¿no? Sin embargo, cuando el pueblo de Israel se vive en casas de campaña, va peregrinando, ¿no? Eh, pues ahí lo que pasa es que ellos confían completamente en la voluntad de Dios. O sea, a mí eso se me hizo muy increíble porque les digo, o a veces hasta nos da seguridad un papel, ¿no? Una renta o algo que diga, aquí estoy y nadie me va a sacar de aquí. Sin embargo, cuando el Señor decía que se movieran, pues se tenían que mover, o sea, y tenían que cambiar y tenían que seguir caminando sobre la tierra, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego, otro versículo que me llamó la atención fue en el 48, donde dice rescatado. Dice que la redención, un acuerdo contractual que existía en la cultura esclavista, ofrecía la posibilidad de emancipación a los esclavos bajo ciertas condiciones. Los esclavos podían ser rescatados de la esclavitud o de alguna clase de situación de sujeción por los miembros de la familia o de otras partes interesadas que pagasen el precio de la redención. ¿Por qué me llamó la atención justo lo que decías? Hay en algunos lugares ya no se puede rescatar a un esclavo, sino que sigue siendo esclavo y luego esclavo del esclavo y siempre terminan en una mala posición. Pero aquí podían tener esa redención y es como vuelve a ser tipificar la redención de Jesucristo, donde ya no somos deudores, donde ya no somos pecadores, donde ya somos liberados de la esclavitud, ¿no? Entonces, pues esas 3 me llamaron mucho la atención precisamente por esos puntos. Gracias por escucharme. Gracias, Adri. ¿Alguien más quiere comentar o decir algo? Si no, nos pasamos a Levíticos 14. En el versículo 2 del capítulo 14 de Levíticos dice, esta será la ley del leproso. Bueno, este capítulo habla acerca de la purificación de los leprosos. En el versículo 2 dice, esta será la ley del leproso en los días de su purificación, será llevado al sacerdote. Aquí en el estudio, el significado de leproso dice, es decir, persona afligida por cualquiera de las enfermedades en la piel mencionada en estos capítulos, ¿verdad? Entonces, era una persona afligida, un leproso, pues era alguien que tenía problemas en la piel porque aquí lo que vemos es que ellos, el sacerdote tenía que identificar si la lepra era inmunda o si estaba limpio, dependiendo la mancha, si era profunda, si estaba hinchada, si estaba blanquizca, si estaba rojiza, todo eso lo vimos anteriormente. Entonces, bueno, nomás recordar que esto del leproso, pues es una persona afligida. Y en el versículo 12 al 18, en la Biblia, esta apologetics es la ofrenda por la culpa se ofrecía a Dios para compensar porque no podía dar sacrificios. Eso se está hablando de la gente con lepra.
ellos mandaban su ofrenda y era la ofrenda por la culpa, era la ofrenda que ellos podían ofrecer, porque dice que porque no podían dar sacrificios, diezmos y primeros frutos hasta que fueran limpios o purificados. Se mantenía a la persona infectada fuera de la comunidad de la alabanza. Entonces, me llama la atención porque aún con su, dijéramos, enfermedad, no eran excluidos de los sacrificios, de estar cerca, ¿verdad? De hacerlo ellos, dijéramos, presencialmente, pero sí podían o tenían la opción de mandar un sacrificio, y que era la ofrenda por la culpa. En el versículo 17, dice... Y de lo que quede del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá un poco sobre el lóbulo de la oreja derecha, del que se ha de purificar sobre el pulgar de su mano derecha, sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre de la ofrenda por la culpa. Era como la manera ellos que hacían ese ritual. Y aquí en la Biblia de las Américas, lo que dice acerca del aceite, porque están ungiendo. Dice, la aplicación de aceite usado comúnmente para sanar en el mundo antiguo, quizás hable aquí de sanar y por tanto de la purificación para que el leproso pueda volver a la comunidad. Algunos sugieren que representa la unión restaurada entre Dios, el sacerdote y el adorador. Entonces, me llamó la atención eso porque el aceite entonces sirve también para sanidad, ¿verdad? A veces en las iglesias eh, oran por las personas y se les pone aceite, entonces es algo que me gusta saber para qué sirve cada elemento, cuál es la función, dentro de otras, porque también es para ungir, ¿verdad? Es para consagrar personas, sacerdotes, pero también el aceite también funcionaba y sigue funcionando, estoy segura, para otorgar sanidad. Y eso es todo lo que yo personalmente resaltó para mí este capítulo 14. ¿Alguien quiere hablar algo más, Adri? Sí, sí. Aquí yo siempre, no sé si les pasa a ustedes, pero hay un momento en el que conocemos la lepra a través de las películas, ¿no? Yo recuerdo ver un buen de películas como de leprosos y que tenían sus llagas y cositas así, ¿no? Y en esta Biblia me gusta mucho porque habla justamente acerca de la lepra. En el versículo 37, lo voy a leer, dice, y examinará la plaga, perdón, no, sí, la plaga. Y si se vieran manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. O sea, aquí está hablando que esa enfermedad estaba en la casa, también se reflejaba en la casa. Ahora, dice el comentario que la enfermedad parecía ser alguna forma de moho contagioso. La lepra, tal como la conocemos en la actualidad, el bacilo de Hansen, no es el problema aquí, porque es una enfermedad relacionada con los sentidos humanos. Esto es la destrucción del tacto debido a la disfunción de los nervios. No se sabe no se sabe que sea contagiosa y no podría desarrollarse en una casa. La cuestión de la limpieza de las casas con este problema se desarrolla en los versículos del 38 al 53. Entonces, eso se me hizo muy interesante porque precisamente describe una parte de la enfermedad. Entonces, pues nada más fue lo único que anoté. Gracias.
Gracias, Adri. Es bien interesante como analizar y tratar de entender también el significado este, espiritual. No me quise meter mucho en eso, pero ahorita que decía Adri del Mo, este, aquí se habla de un Mo que tenían que hacer, yo recuerdo que leí que había partes que tenían que remover piedras, o sea, si el Mo estaba en un lugar, le quitaban esa parte, sacaban esas piedras, porque pues en aquel entonces no había sheetrock, ¿verdad? No había insolación, entonces movían las piedras con las que estaban hechas las casas donde estaba el Mo y le ponían nuevas piedras. Y si si volvía a surgir el Mo, imagínense qué tremendo, ¿no? ¿Cómo volvía a surgir? Y esto se habla de contaminación, se habla de inmundicia. Entonces dice que tenían que derribar la casa, se tenía que derribar la casa y regar una sangre de un ave. O sea, se tenía que purificar el lugar y volver a construir la casa. Y bueno, lo que viene a mí es acerca de las casas, ¿no? Que ahora habitamos. Muchas veces ese mo, yo lo puedo como entender a veces como espíritus inmundos, donde cuando se hacen ritos satánicos en algunas casas, cuando muere gente en las casas, se queda contaminada el lugar. Y por eso cuando uno entra a esas casas a veces se mueven las cosas, se apaga la luz. Entonces, es bien importante para un cristiano, creo yo, eso ya lo empecé a practicar años atrás, cuando me muevo de casa antes de meter todas mis cosas, oro. Eh, si es posible, lo que el Espíritu me haga sentir en ese momento, en vino, aceite, hasta agua, ¿verdad? A manera de purificar y limpiar. Y bueno, quería nomás comentar eso acerca de lo que es ese. Por algo nos dejan esto, ¿verdad? Esta enseñanza acerca del moho, de la contaminación de una casa. Y también está de las vestiduras, también la ropa. Y si ustedes en algún momento se les ha manchado la ropa con moho, esa mancha no se sale ni con cloro. Usualmente cuando la ropa ya le llega el moho, ya no sirve, porque no, yo no he encontrado un químico, un jabón que quite el moho. De las paredes sí, conozco uno, pero para la ropa no. Bueno, a ver, el capítulo de números, ahora vamos a números 19, y aquí se habla acerca de la purificación de los inmundos. Voy a leer el versículo 1 aquí en el estudio. Voy a leer un poquito el capítulo, dice, este es el estatuto de la ley en que el Señor ha ordenado diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una novilla alazana, una novilla alazana, sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Estas novillas alazanas son unas vacas rojas. No sé, yo hace poco escuché algo acerca de esas vacas, que se habían encontrado 5 vacas que habían dejado o sea, no, estuve buscando la noticia, pero ya no hice más, pero me llamó la atención porque para la inmundicia, para el rito, para la limpieza, eran muy específicas estas vacas rojas. Y aquí dice en el estudio, este capítulo da más instrucciones necesarias para la purificación en caso de que alguien hubiera tocado un cadáver y asegurar así la limpieza ritual de la comunidad. Esta situación se discute en otras porciones de la escritura y da todos los otros lugares, pero el empleo de las cenizas de una novilla alazana se menciona solo aquí. Como en el sacrificio era costoso, se ofrece aquí una alternativa al sacrificio. Esta alternativa sería bien recibida por la familia que estuviera lamentando la muerte de un ser querido. O sea que, y se habla aquí también acerca, creo que de los sacerdotes que llegaran a
a tener contacto con un muerto, con la muerte, con un animal. Fíjense qué tremendo cómo eso llegaba a contaminar, porque pues aquí no se nos ha muerto un familiar. Cuando falleció mi mamá, me acuerdo que todavía le acaricié sus pies, todavía estaba tibiecita mi mamá, y ya después me sacaron de ahí. pero pero sí, o sea, ni idea yo que eso podría tener algo, no lo sé, ¿verdad? Porque mi mamá era cristiana, creo que también tiene que ver eso. Pero bueno, aquí lo que quiero, lo que está diciendo esta porción, pues es que había contaminación por eso, por el tacto con un muerto. Este, y que la forma, como dice, en ningún otro lado, en ningún otro capítulo o parte de la Biblia, habla de de que se usaba la vaca alazana o novilla, creo que aquí le llama también, novilla alazana. También en otros versículos, en otros lugares de la Biblia, dice que no tenía que ser, nunca había tenido que ser premiada, o no sé cómo se pronuncia, preñada, ¿verdad? Con ñ, preñada, o sea que no haya quedado embarazada. Esas eran las características de la vaca que se usaba para este sacrificio. Eh, la vaca, en el versículo 3, en el estudio, aquí dice, la preparación de las cenizas de la novilla alazana producía impureza en los que participaban. Por tanto, lo hacía fuera del campamento para separar al pueblo de la contaminación. Fíjense qué tremendo, cómo es la contaminación, porque incluso los que hacían el ritual, el sacrificio, quedaban también contaminados. Tenían que lavarse, tenían que limpiarse para, para pues, purificarse. Y bueno, dice, la vaca roja era un animal clave para el ritual de purificación. Esta vaca debía ser una que no hubiera estado preñada, lo que les acabo de decir. Y voy a leer Hebreos 9, 13, 14, que tiene mucho que ver con esta situación de la vaca y de la purificación. Cómo ahora no necesitamos esas vacas, porque ahora tenemos la sangre de nuestro bendito Salvador. Y dice Hebreos 9, 13 y 14, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, todos esos ritos aquí lo que está diciendo es que ya no son necesarios, ¿verdad? En la ley tenían que hacer esos rituales y aquí menciona a los toros y las cenizas, porque esto era cuestión de las cenizas de la vaca roja. Pero ahora dice cuánto más la sangre de Cristo. O sea, si eso limpiaba en ese entonces, imagínese ahora la sangre de nuestro Señor Jesús. Y eso fue lo que me llamó a mí la atención de este capítulo 19 de Números. Adri o alguien más. Sí, sí. Bueno, igual encontré como más o menos el mismo dato en el versículo 2, donde habla de la vaca alazana. Dice que era, aquí dice que era una vaca de color café rojizo, probablemente joven porque no había conocido yugo. Esta vaca debía ser quemada y sus cenizas debían emplearse como el agente de la purificación. Y luego del versículo 3 dice, esto está interesante porque dice que el hijo de Aarón fue un auxiliar del sumo sacerdote encargado de inmolar la vaca fuera del campamento. La vaca alazana fue inmolada fuera del campamento de Israel y sus cenizas fueron guardadas también allí.
En Hebreos 13, 11 al 13 dice que retoma la imagen de fuera del campamento en su relación con la muerte de Jesucristo fuera de Jerusalén. O sea, esto es como igual tipificar la muerte de Jesucristo afuera pues sí, del campamento de Jerusalén. Y ya es todo. Gracias. Gracias, Adri. Bueno, pasamos a Levíticos 27. Ahora nos regresamos a Levíticos. En este capítulo se habla acerca de los votos personales. Versículo 1, voy a leer las referencias de la Biblia de las Américas. Dice el capítulo final, porque este es el último capítulo del libro de Levíticos, el 27. Dice, el capítulo final trata de la redención de los votos. Las escrituras ordenan una cuidadosa atención a los votos. Lo que se promete debe cumplirse. Los versículos del 2 al 8 tratan de ocasiones en las que individuos hacían votos de servir a Dios, mientras que los versículos del 9 al 33 tratan de los votos referentes a las propiedades personales. O sea que la gente hacía votos a Dios en servicio y otras veces se hacían votos de... Un voto es una promesa, es un pacto. Entonces, los votos de las cosas también personales. Y es algo así lo que le pasó a Ananías y Zafira, creo que se llaman, los que prometieron dar una parte de su, no, dar la totalidad de su propiedad, pero después se arrepintieron y dijeron, oh, pues esto fue lo que nos dieron cuando era más la cantidad. Entonces, aquí hemos visto, y creo que en este capítulo se habla que cuando uno se arrepentía y decía, no, mejor me quedo con mi casa, se tenía que pagar la cantidad de la casa y un 20% más, como una manera de saber que pues uno estaba faltando al voto. Bueno, pues ya sabemos que a Ananías y Zafira le costó la vida haber mentido al Espíritu Santo. Entonces, cuando hacemos una promesa a Dios, es algo bien, bien complicado. Yo creo que hasta la actualidad no podemos estar jurando, ¿verdad?, en vano y decir, te prometo esto y no cumplirlo. Es cosa, aunque yo sé que Dios sabe que somos humanos y tenemos limitaciones, pero sí uno tiene que tomar estas cosas, creo, con seriedad. En el versículo 2 dice, voto difícil, porque aquí lo menciona, ¿verdad? Habla a los hijos de Israel, diles, cuando un hombre haga un voto difícil de cumplir, ¿verdad? O sea, algo que les cuesta o que saben que tal vez no lo van a poder hacer. Dice, en número 6.2, esta expresión en hebreo es traducida como voto especial. Es probable que el voto mencionado aquí fuera una promesa de dar ciertas cosas a Dios, quizá por contestar en alguna petición. O sea que aquí se habla hasta el valor de una persona, cuánto costaba un hombre, cuánto costaba una mujer, y uno dice, ¿cómo? Pero este voto me parece que es algo como cuando ellos eran liberados en el jubileo, entonces iban y le agradecían al Señor. Y por eso el Señor le pone un precio especial a cada persona. A los hombres les da más valor. ¿Por qué? No porque valgan más, sino porque ellos como hombre, como fuerza, podían producir más que una mujer. Y a los niños también tenían otro valor, pero es por eso, por lo que ellos pueden dar. Entonces, lo que yo podía como entender así del lado espiritual es que ante el Señor, ante los ojos, entre más le demos, entre más le produzcamos, entre más le trabajemos, nuestro valor como que aumenta. Es algo así, porque el hombre físicamente puede, con fuerza física puede hacer o ganarle a una mujer. Me estaba acordando que en las Olimpiadas, creo que fue de este año o del año pasado, hubo una situación de una
boxeadora que pues ganó, pero es que esa boxeadora no era boxeadora de nacimiento, sino que había cambiado de género. Entonces, físicamente, sus fuerzas eran superiores a las de las mujeres. Y una de las con las que peleó cuando bajó dijo, nunca alguien me había pegado tan duro. Entonces, siempre pues es algo que naturalmente el hombre tiene más fuerza. Entonces, bueno, pues, pero aquí yo lo analizaba como de esa manera, ¿no? De que al Señor lo que ve es el que produce más, el que puede dar más. No es el que tiene más, ¿verdad? A veces el valor de una persona no es lo que uno tiene. Tengo un cliente que es doctor y es cirujano y ese doctor no usa cosas que no sean carísimas, ¿verdad? Ahí es donde yo he visto puro Louis Vuitton, Prada, bueno, un montón de marcas carísimas. Y yo decía, ¿qué necesidad tiene de vestirse tan caro si nada más con el hecho de que él es doctor, pues ya vale? O sea, todos sus estudios, todo lo que su conocimiento le da un valor. Pero hay gente que no se valora si no es que tiene algo caro puesto. Todo esto me venía así cuando estaba meditando en esta porción. Es algo pues personal. Y creo que es todo. Ajá, sí, esos son los únicos dos que anoté y que me llamaron la atención de este capítulo 27. Adri, no sé si tengas algo tú o alguien más. Ahora andan muy calladitas, ¿eh? Sí, pues aquí en el 26 me llamó la atención que decía que el primogénito ya pertenecía al Señor, de modo que el adorador no podía dedicarlo por segunda vez. Eso se me hizo bien, bien interesante porque, pues no sé, nunca había leído algo así. Generalmente dedicamos a nuestros hijos, digo yo, cuando estaba embarazada de mis hijos, pues sí, siempre fue como dedicarlos a Dios, o sea, saber que si nacían, que si iban a estar bien y todo eso, que Dios, que iban a ser para Dios. Pero esta parte de que ya el primogénito ya es un hecho de que es para Dios, o sea, que ya no lo puedes dedicar por segunda vez, o sea, ya es ley, ¿no? O sea, el primero es para Dios. Eso se me hizo muy interesante. Y luego, pues bueno, ya, como todos sabemos, pues habla acerca del diezmo, que el diezmo general se le daba a los levitas. Esta es la única mención del diezmo o décima parte en Levítico. Sin embargo, junto con esta ofrenda, había otros dos diezmos del Antiguo Testamento que totalizaban alrededor de un 23% anual. 23% anual. Wow, esto, bueno, dice que el segundo diezmo fue en Deuteronomio 14:22 y el tercer diezmo cada 3 años en Deuteronomio 14:28, 29, 26 al 12, 26, 12. Entonces, pues sí, bueno, hay en algunas iglesias donde no se toma en cuenta el diezmo, sino la ofrenda, porque pues se dice que la ofrenda es nacida del corazón y no tiene como algo como específico que tú tengas que dar, puedes dar más, ¿no? Pero bueno, hablando ya de números, esto realmente me llamó la atención. Y pues ya es todo. Gracias, Adri. Y bueno, este capítulo, el último capítulo, el números 35, me parece que ya lo habíamos estudiado, por lo que les decía al principio, que esta Biblia la estamos siguiendo de una manera cronológica y está bastante difícil a veces entender los numeritos. Y como no todos tenemos la misma Biblia, pues estoy tratando, ¿no? De darle una secuencia que todas puedan leer, ¿verdad? Entonces, este capítulo habla acerca de las ciudades de refugio
y esas ciudades de refugio eran donde las personas que habían cometido un crimen podían irse a refugiar en lo que ¿cómo se le llama? Se le daba como un juicio para saber si el asesinato había sido intencional o había sido un accidente. Si había sido accidente, no las mataban, pero tenían que vivir ahí hasta que se muriera el sumo sacerdote. Y si eran culpables, si lo habían hecho intencionalmente, y esto se veía, ¿se acuerdan que tenía que haber más de 2 personas que corroboraran? O sea, es bien interesante la ley, en ver cómo el Señor protege, ¿verdad? De que alguien diga, no, si yo lo vi y solo con un solo testimonio mataran a alguien. Entonces decía que tenía que haber 2 o más personas de testigo, de decirnos si nosotros lo vimos. Y si era culpable, pues lo mataban. Bueno, estas ciudades de refugio, yo les quiero decir los nombres, ya que esto ya lo leímos, pero bueno, déjenme les digo, dice, Dios provee justicia y misericordia al mismo tiempo, protege al inocente, pero no deja impune al culpable. Las ciudades eran accesibles para israelitas y extranjeros. Simbólicamente, Cristo como refugio, en Hebreos 6:18 dice que en donde hallamos salvación y seguridad de la condena. O sea, espiritualmente esas ciudades de refugio ahora viene siendo nuestro Señor, que aunque hemos sido pecadores, en Él estamos seguros y Él nos protege, nos limpia, nos purifica, nos salva. Y bueno, las 6 ciudades de refugio, para que cuando ustedes estén leyendo la Biblia y vean estos nombres, tengan en cuenta que son ciudades de refugio, son lugares, lo que acabamos de explicar. La número 1 es la ciudad de Cedes, está Neftalí. La segunda es Siquem, Efraín. Esto se los voy a poner en el chat porque si quieren guardarlo. La tercera, Hebrón, Judá. La quinta, Ramot de Galad, ese es de Gad. Y la sexta es Golán, Manasés. Esas son las 6 ciudades. Y yo sí, ahorita cuando las empecé a leer en los nombres, esas son muy mencionadas. A lo largo de la Biblia las vamos a leer, vamos a estar escuchando mucho esos nombres y es interesante. Bueno, para mí, que me gusta saberlo todo y lo que no me lo invento, saber de qué se está hablando, que es una ciudad de refugio. Y bueno, pues es todo lo que me llamó la atención, Adri. Sí, bueno, yo aquí creo que sí ya lo habíamos leído, pero la verdad no recuerdo muy bien. Pero es que yo lo que pienso es que estos, tanto Levítico como Números, tienen como mucho en común. Entonces, a veces pienso que ya leímos algo cuando a lo mejor estamos leyendo lo mismo, pero en otra parte de la Biblia o algo así. Porque finalmente es la parte cronológica. O sea, no la estamos leyendo por sucesos, sino es como cronológico. O sea, a lo mejor, digo, habría que estudiar bien eso, pero quiero entender que lo que en realidad sucede es que en los dos libros se describe las mismas situaciones, como si fueran, no sé, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? O sea, que hablan de lo mismo, pero de diferentes formas, desde diferentes perspectivas. Digo, habría que estudiar. Pero bueno, entonces, bueno, aquí lo que me llamó la atención es en el versículo 33, donde dice que porque esta sangre emancillara la tierra. Aunque el asesinato y el homicidio involuntario contaminaban la tierra, el asesinato era expiado con la muerte del asesino. La desobediencia a estos principios haría inmunda la tierra. Si la tierra entera quedaba contaminada, entonces el Señor ya no podría habitar en medio de ellos. Y luego, bueno, nada más.
Nada más esto fue lo que me llamó la atención. O sea, si no se hacía esta parte, Dios ya no iba a poder habitar en medio del pueblo de Israel. Y ya. Gracias, Adi. Qué bonito, qué interesante, porque lo que yo he podido entender con todo esto es que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Y como Él es santo y como Él es fuego consumidor, su ira nos consumiría. Entonces Él ha buscado, Él hizo el camino, preparó desde ese entonces una manera para poder acercarse con ellos. Y pareciera a veces tan estricto, pero pues es que Él es santo y fuego consumidor. Entonces era la manera tienen que sacar lo inmundo porque no puedo estar donde está algo inmundo, ¿verdad? Como dicen por ahí, o te vas tú o me voy yo, pero los dos no podemos estar. Y sí es cierto, ¿no? Entonces, es interesante saber que que si queremos una relación más cercana con Dios, una relación más íntima con el Señor, más experiencias con Dios, uno tiene que ir sacando, ir limpiándose de esas inmundicias. Y pues ahora la tenemos, dijéramos, fácil gracias al Señor Jesús, que Él ya murió una sola vez y para siempre, un solo sacrificio. No tenemos que estar llevando toros, vacas, bueyes y ovejas, becerros, cabras. De veras, Dios ahora nos ha regalado esa oportunidad de acercarnos simplemente por creer, pero hay sus beneficios, ¿no? Porque solamente por creer se salvan, pero ya para vivir, o sea, ya para estar en su reino, ¿por qué digo esto? Porque se murió, ¿verdad? Estaban el Señor con los dos ladrones en la cruz, y uno lo reconoció, el otro no, pero el Señor, al que no lo reconoció, ni siquiera lo volteó a ver, pero al que lo reconoció le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contestó, de cierto te digo que conmigo estarás hoy en el paraíso. No se lo llevó al reino, se lo llevó al paraíso. Este era un ladrón. En su vida sirvió, predicó y muy seguramente nunca hizo nada por el Señor, pero solo por reconocerlo, solo por creer en Él, se salvó. Entonces, hay salvación, pero el Señor es justo y aquellos que trabajamos, que nos esforzamos, y me incluyo, pero pues, yo sé que tengo muchas fallas, ¿no? No me puedo comparar con siervos que han, no sé, que han hecho mucho más que yo. Ellos tienen ya su galardón, van a tener una recompensa mayor a la mía. Pero bueno, todo esto lo digo porque así es esto, ¿no? El Señor nos da la oportunidad de estar cerca de ellos, de estar cerca de Él, tener comunión con Él. Y bueno, pues gracias. Espero que, no sé si de veras que ahora andan bien calladitas. O dice, o todo lo entienden o no entienden nada. Dice, porque yo sí me entiendo muy bien. Espero que sea claro y que siga siendo de bendición este chat. Bueno, pues vamos a orar. ¿Alguien quiere despedirse o me dejan el privilegio? ¿No? A la una, a las dos. Ok, yo despido. Gracias, Señor, te doy porque eres bueno. Gracias, Señor, porque no cabe duda que tú hablas una y otra vez, Señor. Nos das tantas oportunidades de escucharte, de acercarnos, de aprender, de conocerte, Señor amado. Te pido, mi Dios, que sigas mostrándonos, que nos sigas poniendo, Señor, el deseo ferviente de conocerte cada día más para poder tener ese acceso a tu presencia, tener ese acceso, Señora, a esas experiencias más personales y profundas contigo, Dios amado. Te pido, Señor, que bendigas y que inquietes a todos aquellos que no pudieron estar, Señor, que abras camino, que les motive, Señor, que seas tú, porque sé que eres tú, Espíritu Santo, el que convence, el que invita. Te ruego que sigas invitando, Señor, a los que quieres que estén, que vengan aquí, Señor, a estar presentes en vivo, comiendo de esta palabra
tuya, es directamente tuya, fuente inagotable, Señor, tu palabra. Bendice a cada familia, bendice a cada hermana que están aquí escuchando y poniendo su tiempo, Señor, disponiendo su tiempo, invirtiendo su tiempo, Señor, en tu enseñanza. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios me las bendiga y nos Muchas vemos gracias.